Este sitio es el más importante de toda la cristiandad. Algo muy importante, y ya lo voy a explicar durante todo este tiempo. Todo lo que tiene que ver con Jesús, con Yoshua, todo lo que tiene que ver con Él, está escrito, está predeterminado en el Antiguo Testamento. O sea, por acá caminó Jesús, pero 100% seguro, yendo para el templo que tenemos ahí enfrente. Exactamente. Los más cercanos al antiguo Israel son los católicos. Dios te da el grano, si tú no lo trabajas, no tendrás nunca pan. Qué lindo. Lo mismo el vino. Dios te da la uva, pero si no tú lo trabajas, no va a fermentar. En la época de Jesús, uno iba al templo, llevaba el animal para que sea sacrificado por los sacerdotes. Se quedaba mirando como el sacerdote lo elevaba al cielo. Entonces, si Jesús fue el Cordero de Dios, es decir, que fue sacrificado por nuestros pecados, alguien tenía que entregarlo. Si la primera plaga es Moisés haciendo el vino convertido en sangre, el primer milagro es la boda de Caná, que convierte el agua en vino. En vino. ¿A dónde seguimos? Vamos arriba para poder entender por qué lo llamaban el aposento alto, que es lo que se ve de acá. Ok. Jesús tiene una corona de espinos porque Abraham, en lugar de sacrificar a su hijo, sacrificó un cordero que estaba entre espinos. Vemos que este lugar está siendo refaccionado porque nosotros, los judíos, dañamos este lugar con piedras, rompimos las vitrinas estas, y yo repudio esto como judío, es una vergüenza total. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez viejo amigo, podemos decir. Sí, por supuesto. Viejo amigo, el guía de turismo que se llama Néstor Feller, que estuvo con nosotros la semana pasada, y a pedido de ustedes y a pedido mío lo convencí para que nos vuelva a llevar de paseo. Lo único que hicimos es que te diga qué podemos hacer. Me dijiste, nos vemos en el cenáculo, en el Monte Sión, 10:30, tal día, y aquí estoy. Y aquí empezamos. Y mira, esto es un desafío, porque tú ya has estado muchas veces. Y hay mucha cantidad de canales y mucha cantidad de personas, sean pastores, sean sacerdotes o el público en general, que viene hasta acá y muestra diferentes partes. Esta vez te aseguro que van a escuchar ustedes cosas diferentes. Lo importante es poder entender a Jesús con sus discípulos, qué significaba eso, no desde el punto de vista escatológico, más allá de los días y lo que va a pasar después, sino exactamente qué comieron, cómo se sentaron, qué pensaban, qué cosa hubo, qué pasó con Judas. Pues lo vamos a ver. Algo para decir del video anterior, leíste los comentarios. Sí. ¿Algo para decir? Sí, realmente les agradezco muchísimo los comentarios. Es para mí un honor, es un privilegio que ustedes le escriban a Sergio, para poder de a poco tratar de construirnos también como mejores representantes de lo que es Israel, y que ustedes también vayan entendiendo mejor y mejor. Y la idea es realmente, y eso me gustó muchísimo, es no hablar, sino ser pedagógico, sino que entiendan lo que queremos que la gente se lleve. Y eso es lo importante. Buenísimo, amigos. Vamos a entrar. Les quiero agradecer a todos los que participan y, como ven, sus comentarios aportan. No dejen de hacerlo y hacerles saber, quédate ahí, hacerles saber a Néstor lo que vale y lo que ustedes valoran por él. Así lo vamos a tener más seguido en el canal, haciendo más videos. Gracias a los que visitan la tienda virtual. En la tienda pueden conseguir gorras como estas, playeras como estas, y con todo esto ya empezamos entonces. Néstor. Bueno. Vamos a ver ahora el lugar llamado el sitio de la última cena, el cenáculo o el aposento alto. Geográficamente, ¿dónde estamos? Geográficamente estamos en la parte antigua de la ciudad, en el Monte Sión, que está fuera de las actuales murallas, pero en la época romana, en la época de Jesús, hasta toda la época bizantina también, esto estaba dentro de las murallas. Así que estamos en lo que es la parte antigua de la ciudad, en el Monte Sión. Y acá se encuentran otros lugares, pero nosotros nos vamos a circunscribir a lo que es el lugar de la última cena. Y acá quiero comentarles algo. Primero, el aposento alto. ¿Por qué aposento alto? Porque estaban ellos en el Monte de los Olivos aquel día jueves, y le dice los discípulos, ¿dónde vamos a comer, maestro? Porque siempre comían todos juntos, en comunidad. Y en los evangelios dicen, los discípulos fueron, y en realidad fue Pedro y Juan
que Jesús le dice, vayan a la ciudad, recuerden, estaba dentro de la ciudad, hoy en día no lo está, y van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, síganle, y él les va a indicar dónde, y en ese lugar le van a decir al dueño que van a preparar ustedes la cena para nosotros 13. Y efectivamente así fue, y Pedro y Juan entran y ven un hombre con un cántaro de agua. ¿Qué significa eso? Pues posiblemente las mujeres llevaban el cántaro de agua y no los hombres. O sea, ¿cuántos hombres iban a encontrar? Pues solamente uno. Y eso indica que posiblemente estamos hablando de los esenios, aquellos que vivían en comunidades de hombres. Es una posibilidad. Y segundo, aposento alto. ¿Por qué aposento alto? Porque si las casas eran bajas, al subir a un lugar más alto, eran personas más adineradas, posiblemente esto pertenecía a Juan Marcos, a la familia de Juan Marcos, el evangelista, entonces era una casa más grande, superior, pero lo importante que de aquellos podían ver el templo. Y recuerden que cuando un judío es enterrado, está dirigido hacia el templo. Exacto. Cuando nosotros estamos en oraciones, es hacia el templo. Así que, si yo puedo comer mirando el templo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Y Jesús estaba comiendo mirando hacia el templo. Wow. Y la última cosa que quiero decirles, hablamos de la última cena. ¿Por qué decimos la última cena? ¿Acaso hubo otras cenas? Así que ya estamos diciendo que Jesús tuvo otras cenas y esta es la última. No es cierto. En ningún lado dice que hubo otras cenas. Esta sería la cena del Señor. Eso es cierto, la última cena que comieron, pero si decimos eso es porque hubo otras cenas, y eso los evangelios no lo dicen. Fue la cena que comió Jesucristo por última vez con la ellos. noche de Pesaj. La noche de Pesaj, y vamos a ver de qué se trata. Miren, por aquí entramos. Ok. Este es un sitio muy especial. Y si me permiten, este sitio es el más importante de toda la cristiandad. Opa. Es el sitio más importante de todos. Más importante que el Santo Sepulcro, o que el río Jordán, o que el lugar o en Nazaret, o donde sea. ¿Por qué? Porque este sitio, primero, es el único que no es una iglesia. Los otros son iglesias. Esto no es una iglesia. Esto es un sitio religioso que está en manos de Israel. Es decir, no pertenece a ninguna iglesia. Segundo, en este lugar quedó marcado la ideología, el credo y la litúrgica de la iglesia. O sea, por lo tanto, es un lugar fundamental para conocer y comprender todo lo que tiene que ver con Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Pues sucedió lo siguiente. Jesús se sienta aquí con los 13 discípulos para comer esa última cena. ¿Y qué es esa última cena? La cena de Pascuas. ¿13 ¿Okay? discípulos o 12? Perdón, 12 discípulos y Jesús, 13 en total. Tienes razón. Se sientan ellos 3 en este lugar. Y ustedes seguro que tienen en la mente aquella famosa pintura de Leonardo da Vinci, vamos a ponerla ahí en el canal, Sergio, y donde ellos comen todos juntos mirando como al fotógrafo. Están Jesús en el medio, 6 de cada lado, y sí. no comieron de esa manera, pues no se comía de esa manera. ¿Cómo sabes? Ahora te digo cómo comían. Esa pintura de Leonardo da Vinci la hizo de esa manera porque la hizo para un refectorio de una iglesia allá en Milán, y por lo tanto Jesús está mirando con los discípulos hacia donde comían los sacerdotes, pero no comieron así. Ellos comieron en un triclinio, ya vamos a poner la foto, en un triclinio. Un triclinio tiene 3 lados, como una letra U, 1, 2 y 3. Y tiene esta altura, así de bajita es, así de bajita. Estaban recostados. Un triclinio tiene 3 lados. Claro, así se come en Pesaj. Así se come Pesaj, pero ¿por qué comían así? Porque esta es la fiesta de la liberación. ¿Qué es la fiesta de Pesaj? La fiesta de la liberación. Y ellos tenían que comer como hombres libres. ¿Quiénes eran los hombres libres? Los romanos. ¿Cómo comían los romanos? De esta manera. Se recostaban de esa manera. Hoy en día nosotros festejamos exactamente igual como hombres libres esa fiesta de la liberación. Y la primera pregunta es, ¿qué festejaron acá? La salida de Egipto. ¿Qué significa Pesaj? Pesaj significa saltar. La palabra Pascuas viene de la palabra Pesaj, saltar. ¿Y por qué saltar? Recordamos acá la salida de Egipto, que es el momento más importante y crucial del pueblo judío. Es el momento que de un grupo de esclavos salen durante más o menos un tiempo corto, menos de un año, llegan al monte Sinaí, reciben las tablas de la ley, todo el mundo ve las tablas de la ley, y después, junto con Moisés, continúan hasta llegar a la tierra prometida después de 40 años. Toda esa epopeya de ser un pueblo de esclavos a ser un pueblo libre con una constitución es lo que convierte al pueblo judío en lo que era. Por lo tanto, acá se celebra la concreción del pueblo judío, de ser un pueblo libre al pueblo de Israel. Y una pregunta, ¿se celebra como está escrito en la Torá?
matar un cordero, cocinarlo toda la noche. Perfecto. No, se cocina toda la noche. Se asa, hay que asarlo. Ah, ¿qué dices? Okay. No se puede cocinar, hay que asarlo. No sé la diferencia, no importa. No, porque asarlo es como se hacía antiguamente en el templo. Se entregaba el sacerdote para que lo ponía en un caldero con agua, lo ponía en un asador. Como hacen los samaritanos ahora. Como hacen los samaritanos y como se hacía antiguamente en el templo. Entonces, fíjense acá, algo muy importante, y ya lo voy a explicar durante todo este tiempo. Todo lo que tiene que ver con Jesús, con Yeshua, todo lo que tiene que ver con Él, está escrito, está predeterminado en el Antiguo Testamento. O sea que con Jesús se cumple lo que dice allá. No podemos comprender nada de lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento si no comprendemos y sabemos qué pasó en el Antiguo Testamento. Y vamos por parte porque es importantísimo. ¿Qué sucede acá? Comen ellos de esa manera, como dije, en forma de U. ¿Ok? Si comen en forma de U, Jesús no estaba acá en el medio y tenía 6 de un lado o 6 del otro. Jesús está de la parte derecha. ¿Por qué? Porque se sirve de la parte, primero se sirve de ese lado, de la parte, digamos, derecha mía, en el centro y la parte izquierda. Por lo tanto, la persona más importante, sea un comandante romano, se sienta en la parte derecha, de este lado. ¿Y quién es el primero? No es Jesús. Nunca la persona más importante se sienta el primero, porque tiene que ser la persona que lo defiende, que lo ayuda. Dice los evangelios. Yo tal cual tomo los evangelios. No invento, no agrego, no supongo. Lo que dicen los evangelios. ¿Quién estaba a la derecha del Señor? Juan. ¿Por qué? Era el más joven, el discípulo amado tal vez, el que se levanta para ayudarlo. Entonces el primero es Juan. Después viene Jesús, la persona más importante. Juan estaba al lado derecho del Señor. ¿Y después quién viene? La persona más importante que nadie se sienta al lado del Señor. Solamente personas importantes. Pedro. ¿Dónde es esa? No. Judas se sienta de este lado. La persona más importante, y vaya a mostrarles que la persona más importante es Judas, se sienta al lado izquierdo del Señor. Pedro quedó enojado. ¿Por qué? Porque él preparó la mesa con todos. Él fue el primero que entró y lo preparó acá adentro y se quedó del otro lado. ¿Cómo sé que se quedó del otro lado? Porque Pedro le hace una señal a Juan cuando Jesús dice, alguien me va a entregar. Para que le diga a Juan, Juan, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? O sea que Pedro tuvo que estar de aquel lado para hablarle a Juan y decirle, ¿de quién está hablando? Por lo tanto, tenemos a Juan, tenemos a Jesús, tenemos a Judas, que es el único que era de Jerusalén, y tenemos a los discípulos alrededor cuando Pedro estaba de aquel lado. Así que ahora ha quedado bastante enojado Pedro. Bastante enojado, tanto es así que en un momento Jesús dice, bueno, te voy a lavar los pies. No, ¿qué es eso? Lávame la cabeza, lávame todo. Yo tengo que lavarte a ti. No, para que tú entres en los cielos, para que se cumpla, tú tienes que dejar que yo te lave a ti. Jesús lava los pies de los discípulos. Y aquí se ponen a pelear entre ellos. ¿Quién es el mayor y quién es el más importante? Dime. La gente no ve, yo levanto la mano para hacer preguntas. Dale. Y si te interrumpo, perdón. Hoy por hoy estás pisando el techo de qué lugar. Mira, yo les voy a explicar algo muy importante. Este sitio que tenemos acá no es el sitio, o no sabemos si es el sitio de la última cena. Acá todo el mundo tenemos en cuenta que este es el lugar donde comieron la última cena. Pero todo lo que ven acá es de la época de las cruzadas, de la época de la Edad Media. ¿Dónde fue exactamente el sitio? Puede haber sido acá, puede ser en el lugar de al lado, pero lo que tenemos abajo es la tumba del rey David. Y la pregunta que yo quería hacerte es si ellos sabían que debajo de este lugar está enterrado el rey David. Vamos a suponer lo siguiente. No podemos saberlo exactamente, pero si en Pedro dice estamos cerca de la tumba de David, dice eso, posiblemente lo sea. Hoy en día recordamos la tumba de David acá abajo, posiblemente sea la tumba de otra persona y no lo podemos saber. Pero es posiblemente que lo sea geográficamente. Estamos en el Monte Sión, parte alta de lo que era la ciudad de David, y los reyes eran enterrados dentro de la ciudad. No fuera, las personas no, pero los reyes enterrados dentro de la ciudad y en la parte alta. Así que geográficamente puede haber sido este el sitio donde está la tumba del rey David. ¿Okay? A propósito, David es el único personaje histórico bíblico, es decir, el único personaje en la Biblia que sabemos con total seriedad y histórica que David existió. Los otros personajes son bíblicos. A propósito de eso, es importante tomar en cuenta, los evangelios me preguntan muchas veces, ¿es cierto
es mentira. Dicen una cosa, será la otra. ¿Habrá sucedido? Yo les voy a decir la verdad. Los evangelios son una verdad teológica, no histórica. Una verdad teológica, no histórica. Un solo evangelio, el de Jesús, cada uno lo cuenta de una forma diferente, unimos los relatos y de esa manera tratamos de entender mejor lo que sucedió. Verdad teológica, histórica, posiblemente que no. Pero eso no tiene nada que ver con lo que venimos a contar ahora. Entonces, ¿vamos a salir de aquí? No, un poquito más, de aquí salimos. Primero vamos a agarrar y contarles qué pasó en la última cena, y eso es muy importante. Miren, en principio, vamos a ver, Jesús le dice a los discípulos, alguien me va a entregar. La palabra traicionar no existe. ¿Cómo no? Traicionar Judas existe en Hechos de los Apóstoles. Los evangelios, los 4 evangelistas, en ninguno dice alguien me va a traicionar, dice entregar. Y es fundamental, amigo, fundamental para comprenderlo. Judas, te estás metiendo con hermanos cristianos y Judas. ¿Querés ser el próximo crucificado? No, escuchen bien, amigos, escuchen bien. Todo lo que tiene que ver con Jesús está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que una persona llamada Judá, el hijo mayor de Jacobo, traiciona y vende a su hermano? Pues lo mismo tiene que haber acá. Tiene que haber alguien que entregue a su hermano. Ahora, algo muy importante que les voy a decir. En la época de Jesús, uno iba al templo, llevaba el animal para que sea sacrificado por los sacerdotes. Ajá. Se quedaba mirando como el sacerdote lo elevaba al cielo. Entonces, si Jesús fue el Cordero de Dios, es decir, que fue sacrificado por nuestros pecados, alguien tenía que entregarlo. Lo que hace Judas fue entregarlo porque el maestro le pidió. Era un plano de a dos entre Judas y Juan. Wow. Entre Judas y Jesús. Jesús y Judas, los dos sabían lo que estaba sucediendo. Fíjense, tomen los evangelios y fíjense. Primero dice, alguien me va a entregar. O sea que Jesús lo estaba sabiendo. Después dice, seré yo, dice los discípulos, dice, no, es el que moja su pan en mi plato. Por lo tanto, Judas está hablando del Señor. Y después le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Más claro imposible. Y claro, tú me dirás, pero lo vendió por 30 monedas. No, nunca agarró las 30 monedas, las dejó tiradas, las 30 monedas. ¿Por qué por 30 monedas? Porque es una cantidad de monedas que también Judas, el hermano de José, lo vendió a los mercaderes egipcios. Entonces lo que hace Judas es entregar al maestro porque Jesús le pidió que lo entregue. Digamos, esto no lo sé, pónganlo entre comillas o sepárenlo. Dice, posiblemente Jesús le dijo a Judas, con el cual tiene una relación muy fuerte y muy grande con él, Judas, por favor, entrégame. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la profecía. Alguien tenía que entregar el sacrificio. Alguien tenía que entregarlo de alguna manera. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Todo el mundo sabía. Recuerden que dio vuelta a la mesa de los mercaderes, que cuando entró a Jerusalén de palmas, los romanos tenían mucha cantidad de espías en todas partes. Todo el mundo sabía quién era Jesús. No hacía falta este teatro. Pero este teatro es importante para que entre en la historia sagrada. Alguien tenía que entregar a Jesús. ¿Y quién fue? Judas. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le habrá dicho a Judas, Judas, entrégame. Y Judas le habrá dicho, Señor, tú estás loco, te voy a entregar, te van a matar. ¿Y qué le habrá dicho Jesús? No te das problema, yo me voy a salvar. ¿Ok? Le habrá dicho eso. ¿Y qué sucede acá? Jesús le dice a Judas eso. Judas hace exactamente lo que le pidió. Él es el primero que se va. Está en el Getsemaní, le da un beso. Tal vez como él le pidió, decir, lo entrega. Le da un beso y lo sacrifica. Y Jesús muere al día siguiente en la cruz. ¿Y qué sucede en la cruz? Dice Jesús, a los ojos y a la vista de todos los discípulos, a eso de las 3 de la tarde entrega su vida. Estando crucificado, el Señor dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Salmos 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y es por eso que Judas se mata. Si hubiera esperado un poco más de tiempo, lo hubiera habido resucitado, pero no tuvo tiempo de verlo resucitado. Judas se mata porque él entendió que el maestro le pidió que lo entregue, él lo entregó y de repente se sintió muy mal, porque por culpa de él Jesús murió y no se salvó, porque Jesús mismo dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? O sea que Judas se habrá sentido muy mal, pero Judas no le entregó. Judas cumplió su papel en la profecía. Él tuvo que agarrar y entregarlo es lo mismo que traicionar. No lo traicionó, lo entregó. ¿Alguno me va a entregar? ¿Seré yo? No, es el que moja su mano en el plato. Judas, vete primero. Y alguien me va a decir, Judas, judío, eso dinero, Judas, y ahí quedó desde Shylock de Shakespeare y todos los judíos con... No, si Judas
es el tesorero del grupo, ¿para qué necesitaba hacer esto? Se hubiera escapado con todo mucho antes. Todo el tiempo tenía el dinero. ¿Necesitaba hacer esto? No necesitaba. Él hizo lo que Jesús le pidió. Él era el tesorero del grupo, podía escaparse con el dinero. Él lo que simplemente hizo lo que Judas le pidió, lo que Jesús le pidió. Y por lo tanto él entregó al maestro. Hoy en día podemos poner, especialmente en Latinoamérica, el nombre de un hijo Jesús. Cierto, hay muchos que se llaman Jesús. Muchos de ustedes se llaman Jesús. Pero ¿quién va a ponerle su nombre Judas a un hijo? No, porque quedó muy mal, lo traicionó. Y tomen en cuenta, y acá también, que los evangelios se escriben durante la época romana. Así que el culpable nunca iba a ser el romano que mate a Jesús, que mate al Señor, que mate al Cristo. Por lo tanto, la culpa la tienen los judíos, desde Judas que lo traicionó, y después en el libro de Juan, la sangre caerá sobre todos nosotros, etc. Néstor. O sea, son elementos antisemitas. ¿Sabes cuál es el problema? Ya estoy leyendo los comentarios. Claro, Néstor es judío, está defendiendo a los judíos, se quiere salvar, pero la historia está escrita y no se puede interpretar de otra manera. La historia está escrita y les pido a ustedes, como dice Sergio, lean los evangelios. La palabra traición no está. Léanlo, no se confundan. ¿Está todo el mundo equivocado? No todo el mundo, aquel que quiere equivocarse se equivoca. Judas no lo traicionó, lo entregó. Fíjense, después en Hechos de los Apóstoles y en otro lugar como interpretación queda traicionar. Dice entregó y pueden leerlo, porque tiene que cumplirse la profecía. ¿Cuál es la profecía? Que alguien tiene que entregar el corbán, tiene que entregar el sacrificio. Pues Judas entrega el sacrificio, que es Jesús. Y Jesús quería morirse para demostrar que iba a resucitar. Claro, él tenía que hacerlo, tenía que cumplirse la profecía, tenía que morirse, llegar a la muerte. Y por eso dice Elí, Elí lema sabachthani. Dios, si lees el Salmo 22 es hermoso, no solamente habla de Dios por qué me abandonaste, sino también el agradecimiento a Dios y sabe que tú vas a estar conmigo durante todo el tiempo. Es un salmo muy largo, pero en la primera parte dice ¿por qué me abandonaste? Él sabía perfectamente eso, la separación entre la parte humana y la parte divina. Recuérdense que el Getsemaní le dice a Dios, si es por mí, aparte de mí ese cáliz, pero que se cumpla tu voluntad. O sea que estamos viendo acá esa parte humana y divina, era 100% humano, 100% divino. Por lo tanto, sí quería que así fuese. Y volvamos un poco sobre qué comieron acá en esta última cena. Pan y vino, ¿no? Pan y vino, cierto. En toda fiesta judía hay pan y vino. Más de una vez me preguntaron, ¿pero por qué pan y vino? Bueno, pan se come, vino para beber, ¿pero por qué pan y vino y no carne y agua o otro tipo de bebidas? Le voy a explicar por qué los judíos celebramos con pan y vino y posiblemente eso mucha gente no lo conoce. Hay mucho eco acá. Dale. Nosotros celebramos con pan y vino y decimos la bendición. Espera. Antes de que respondas, yo quiero agregar algo antes de que salgamos, que no sé si tú lo vas a querer decir, pero yo sí. Vemos que este lugar está siendo refaccionado porque nosotros, los judíos, estoy casi seguro que somos nosotros, dañamos este lugar con piedras, rompimos las vitrinas estas, y yo repudio esto como judío, es una vergüenza total, y me alegro por nuestro gobierno que están refaccionando esto, porque la base de la vida en Jerusalén es la tolerancia, y el que hizo esto no es una persona judía, lo digo con completa seguridad, avergonzándome. Perdón. Sí, disculpa. Sigamos un poco. Vamos ahora a entender algo muy importante de lo que sucedió acá, porque esto arma muchísimo lo que es la liturgia y la teología dentro de lo que es el cristianismo. Jesús está acá con ellos y agarra, primero tiene que ver con Judas, que dijimos todo lo que sucedió. Segundo, le dice a Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante una vez. Es el lugar que lava los pies de los discípulos. O sea, es el comienzo del sacerdocio. Es el lugar donde llega el Pentecostes, es decir, el comienzo de la iglesia, porque empiezan a hablar lenguas diferentes y cada discípulo va a otro lugar. ¿No? Eso todo sucedió en este sitio, sí. más o menos. Y es el lugar donde sabemos exactamente qué es lo que comieron. Ellos comieron, comieron el cordero de Dios. Te estaba diciendo lo del pan y vino. Sí. Lo voy a olvidar. No, ¿Por qué pan y vino? Porque nosotros tenemos que celebrar y tenemos que dar gracias al Señor por todo lo que nos da, todo lo que el Señor nos da. Pero nosotros tenemos que agregar una parte nuestra. Si nosotros no agregamos una parte nuestra, no se puede nunca crear. La creación está hecha para el ser humano, no para Dios, está hecho para el ser humano. Y el ser humano tiene que agregar algo. Por ejemplo, cuando hacemos la bendición del pan,
Es cierto, bendecimos el pan porque Dios te da el grano. Si tú no lo trabajas, no tendrás nunca pan. Qué lindo. Lo mismo el vino. Dios te da la uva, pero si no tú lo trabajas, no va a fermentar. Y también dicen los judíos que es por eso que la circuncisión. Para que si tú no le agregas algo tuyo, el cuerpo no está entero. No sé si me logran comprender. Me gustó es importantísimo la unión entre Dios y la humanidad. Y en el pan y el vino lo vemos perfectamente. El pan es el primer alimento industrializado por el hombre. El vino es la primer bebida industrializada por el hombre. Buenísimo, me Sigamos. encantó. ¿A dónde seguimos? Vamos arriba para poder entender por qué lo llamaban el aposento alto, que es lo que se ve de acá. Ok. Entonces, para contarles un poco, amigos, que a mí siempre me gusta explicar esto de las pocas cosas que sé, está la tumba de David. El techo de la tumba de David vendría a ser el piso del cenáculo, y el techo del cenáculo es el piso de una mezquita que se llama Nebi Daud. Nebi Daud en árabe significa el profeta David, ¿verdad? sí, Y bueno, se ve cómo todo está conectado, las tres religiones intentan, ¡wow! ¡Qué vista maravillosa! entonces, para que tomen en cuenta por qué el aposento alto, porque de acá Jesús con los discípulos podían regocijarse viendo el templo. Y nosotros tenemos allá, donde están las cúpulas, esa cúpula blanca, hoy en día que es nueva, y la cúpula dorada, también nueva, pero en ese lugar donde está la cúpula dorada, es el lugar donde está... ¿Dónde está? No la veo. Acá. Ahí va la cúpula dorada, es el lugar donde estaba el templo. Ahí está, sí. Y el templo era 3 veces más grande que el actual Domo de la Roca, que es un santuario musulmán. 3 veces más grande, era realmente algo enorme. Imaginamos que esta era una casa alta en el monte Sión, el resto de casas eran bajas, así que de aquí se veía perfectamente el templo en todo su esplendor. Qué mejor que comer de esa manera. Y sabemos lo que comieron, les voy a contar. Comieron cordero, por el cordero este del salto. Dios le dice a Moisés, el día 10 del mes Nisan, dile a cada un judío, cada familia, que separe un cordero y a los 4 días, el 14 de Nisan, lo sacrifiquen. Y es lo mismo que Jesús. Vino en Domingo de Ramos, pero fue sacrificado el día viernes, o sea, como un periodo de tiempo. Exactamente igual, todo entra perfecto. Segundo agarra y dice, con la sangre del cordero, que lo van a sacrificar en mi nombre, marquen la puerta a ustedes, porque la última de la plaga es la plaga de los primogénitos. Que se salvaron ¿Dónde los se hebreos. salvaron? Y el ángel de la muerte, Pesaj, salta matando a los primogénitos egipcios y no a los primogénitos judíos, de ahí la palabra Pesaj. Entonces comieron un cordero en honor al cordero del salto. Comieron verduras amargas, está escrito en los evangelios. Comieron verduras amargas para recordarse de lo amargo de la vida en Egipto. Claro. Comieron también pan. ¿Pero qué pan? Matzá. Pan ácimo, matzá. De ahí la hostia. ¿Qué es pan ácimo? Es pan sin levadura. ¿Por qué? Porque para hacer pan hay que dejarlo elevar, hace falta que laude, que se eleve para meterlo en el horno y que quede esponjoso. Como no tuvieron tiempo, por miedo a que el faraón se arrepienta, metieron harina, agua y salieron, es decir, no tenía fermento. Por lo tanto, comemos hoy en día el matzá, que es panásimo, y los cristianos comen la hostia, que es pan sin fermento. ¿Por qué dices esas cosas feas? Hostia. ¿Hostia no es un insulto en español? ¿Por qué te ríes? Es cierto, para algunos pueblos en México dicen, pero la hostia es la hostia con H. Hostia con H es la galleta pequeña que los cristianos comen cuando celebran la Santa Misa, que es el cuerpo de Jesús. Fíjense una cosa que interesante. Los más cercanos al antiguo Israel, son los católicos. Y fíjense por qué motivo. Los católicos el día de hoy comen en la Santa Misa el cuerpo. ¿Cómo que comían? O sea, comen carne, la carne de Cristo. ¿Qué comían en el templo? La carne del sacrificio, que era del corbán. ¿Y quién hacía el corbán en la época de Jesús? Solo los sacerdotes. ¿Quién hace la transustanciación de convertir la hostia, el pan, en el cuerpo del Señor? Solamente los sacerdotes. Sí, los líderes. ¿Y cuántos sumos sacerdotes había en la época de Jesús? Solo uno. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Cuántos papas? Solamente uno. Así que los más cercanos a lo que era el antiguo Israel son los sacerdotes. Y Jesús dice, el pan y el vino. Toma el pan y toma el vino. El pan es mi cuerpo,
como el corbán de Pesaj, como el sacrificio de Pesaj, como lo que se hacía en el templo, y el vino es mi sangre, el vino es mi sangre. Y no hay casualidades, porque para que Jesús llegue en este momento a decir el vino es mi sangre, tuvo que haber habido algo antes. ¿Y qué hubo antes? Dos cosas. En el Antiguo Testamento, la primera plaga, ¿cuál es? Convertir el agua del río Nilo, con el cual era la vida, en sangre. En la mitad vemos a Jesús, o sea que es si la primera plaga es Moisés haciendo el vino convertido en sangre, el primer milagro es la boda de Caná, que convierte el agua en vino. Y entonces acá tenemos la tercera parte, digamos, la tercera escena. Tú sabes que si en una obra de teatro hay un arma en la primera escena, en la última tiene que disparar. Si la primera escena Moisés convierte el agua del río Nilo en sangre, en la segunda Jesús convierte el agua en vino, pues en la última el vino se convierte en sangre. Más claro imposible. ¿Entienden? Comieron también, como dijimos, pan, vino, cordero, verduras amargas, y comieron una masa de dulce, de postre, hecha con nueces y con dátiles en forma de masa dulzona, que simboliza el color con el cual trabajaron los judíos para construir las ciudades de Pitón y Ramsés. No las pirámides, eso es un invento. La ciudad de Pitón y Ramsés. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando exactamente empieza. Eso. ¡Wow! ¿Cuánta gente hay aquí, eh? Quiero recordarle que estamos en vísperas del Año Nuevo Judío y por eso se escucha el sonido del shofar. Bueno, no sé si ustedes lo escuchan, del cuerno. Jerusalén está llena de turismo interno por ahora. Muchos jóvenes, ¿no? Épocas de Selijot, sí, ahora los vamos a ver. Te quiero hacer una pregunta para que me la respondas al final, ¿puede ser? Dale. ¿Cuál es la necesidad de que haya correlación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Eso es fundamental. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar teología y religiones comparadas, que mi profesor me dijo: ustedes hablan de Nuevo y de Antiguo Testamento. Lo mejor es sacar esa valla que hay entre ambos y hacer uno nuevo, que es la Biblia. Es decir, que Dios se va revelando a la humanidad de a poco. No es lo mismo el Dios de Adán que el Dios de Abraham, que el Dios de Jesús, que el Dios que tenemos hoy en día. ¿Cómo digo que no es el mismo? ¿Es un sacrilegio? No. Fíjate que la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Sí. ¿Por qué dice que hay? ¿Porque hay tres dioses? No. Es que cada uno lo entiende de forma diferente. Por lo tanto, la forma de entender lo que Dios quiere con nosotros solamente podemos hacerlo es a través de los siglos desde que la humanidad existe como tal. El Dios de Abraham no es el mismo que el Dios que tenemos hoy en día. Entonces, en Jesús se cumple lo que está en las profecías. Y la única manera de entenderlo es esa. Por ejemplo, te puedo llegar a dar hasta datos casi insólitos, si querés llamar de esa manera. No hay casualidades de por qué se escapa en Egipto. Porque Herodes manda matar a los niños. Sabemos que eso no es cierto. Herodes no manda matar a los niños, lo sabemos perfectamente. Pero es importante que haya una persona como el faraón que mande matar a niños. Entonces se le mete dentro de la historia sagrada que Herodes manda matar a los niños. De esa manera se escapa en Egipto. ¿Por qué se escapa en Egipto? Porque José, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento José va a Egipto y José, el papá de Jesús, también va a Egipto. O sea, tratamos de unir para poder hacer algo similar al Antiguo Testamento. Entonces Jesús, por ejemplo, Jesús tiene esa corona de espinos. ¿Por qué tiene una corona de espinos? ¿Todos los que iban al patíbulo tenían corona de espinos, Alan? No, simplemente que él tiene una corona de espinos porque... ¿Te conocen? Sí, son todos amigos de mucho tiempo, cada vez que venimos con discípulos. ¿Es bueno? Muy buena persona, yo conozco a este señor 30 años. Para que vean que entre judíos y árabes nos llevamos muy bien. ¿Cómo te llamas? David. David. Yofi. Brajot. Shalom Aleichem, Shalom. Jesús No, esto quiero decir algo. Te están tirando flores. ¿Qué tienes? ¿Una empresa de turismo? ¿Guía? Bueno, mira, tengo una empresa de turismo. La gente viene conmigo. O soy el guía, o a través de mi gente que trabaja conmigo, o conmigo hacen absolutamente todo lo que es importante de la llegada
avión hasta que se retiran. Y yo trato de armar como un tailor-made, como un sastre se dice, hecho en un sastre a medida a cada uno. Los paseos que les corresponde, que quieren hacer, de acuerdo a lo que quieren ver, de acuerdo al tiempo que tienen, de acuerdo a cuántas personas son. Y de esa manera vamos juntos a construir esto. O sea, a través mío yo les puedo indicar los hoteles o qué paseo tomar, cuánto tiempo, absolutamente todo. Y veo esa que es la eres empresa que conocido, tengo. eres reconocido. Sí, sí, sí. Hace 25 años que trabajo en esto, sin contar los tiempos que estuve trabajando Quiero en la universidad. inscribirme en tus grupos, ¿cómo hago? Adelante. Para inscribirme en mis grupos, lo mejor que tienes que hacer es entrar directamente a mi mail, a mi site, donde tengo también todos los lugares que tengo de las redes, y directamente escribir. Lo mejor de lo mejor es escribirme por WhatsApp. Y de esa manera les contesto en forma directa, en la mejor forma. Escribirme por WhatsApp. Y a la persona que diga, ¿para qué voy a ir a Israel si ya me está explicando todo virtual? ¿Cuál es la diferencia? Miren, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay que tomar en cuenta ustedes algo muy importante. Cuando ustedes viajan a un sitio, y eso es lo que hago yo, cuando ustedes viajan a un sitio, no importa el cual, nunca se queden totalmente apáticos esperando que el guía o la revista te explique algo. Cuanto más tú llevas, más vas a sacar. Cuanto más aprendan de mí y de Sergio, más van a sacar acá cuando lleguen. Y cuando lleguen acá, van a poder unir todo pisándolo, sintiéndolo, preguntando, interesándose, porque lo van construyendo ustedes. Ustedes van construyendo su propio evangelio. Mira qué surrealista esto. La entrada que hicieron para que no entren caballos y carrozas y salen Pero Audi salen 2024, sí. Ok, gracias por la explicación. Entonces, quiero terminar. Bueno, caminemos, me gusta caminar. Quiero terminar con esto de que Jesús cumple las profecías y es fundamental, porque recordemos que los judíos están esperando un Mesías. El Mesías que estamos esperando los judíos, Jesús, de acuerdo a los cristianos, es el que cumple esa profecía. La profecía que se cumple en él. Y es por tanto es importantísimo ver todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús tiene una corona de espinos porque Abraham, en lugar de sacrificar a su hijo, sacrificó un cordero que estaba entre espinos. ¿Por qué Jesús carga la cruz? ¿Todos cargaban la cruz? No sé si todos, pero Jesús cargó la cruz. Incluso tenemos la estación número 5 donde alguien lo ayuda para cargar la cruz hasta el Gólgota. ¿Por qué cargaba la cruz? Porque Isaac cargó las ramas con que su padre lo va a sacrificar. Todo tiene que ver, todo tiene un motivo dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y le voy a decir algo más, no se lo cuente a nadie. Esto lo que voy a decir solamente queda entre nosotros. Ajá. Hablamos mucho de Juan Bautista. Yohanan Matbil. Habla de Juan Bautista. ¿Por qué es importante que Juan el Bautista sea pariente? O sea, sabemos que Juan el Bautista es el que bautiza a Jesucristo. Ya vamos a hablar de él. Yo te invito a que vayamos a la iglesia donde nació y vamos a enterarnos de quién fue Juan Bautista. Anotado. Y lo bautiza ahí. Pero ¿por qué es importante que sea primo? Recordamos que María e Isabel eran primas, por lo tanto Juan y Jesús eran primos. ¿Por qué es importante que sean primos? Podía no serlo, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, a diferencia de los reyes en la Edad Media o en general, o los reyes en general, nunca jamás el primogénito era el que continuaba. ¿Cómo no? Nunca jamás. Caín y Abel no era el primogénito el que continúa. Isaac no era el primogénito. Jacob lo mismo. Isaac no era el primogénito, era Ismael el primogénito. Abraham no era el menor. Moisés era el tercero de 3 hermanos. David era el octavo de 8 hermanos. Ninguno el primogénito. Entonces, si ponemos a Jesús como unigénito hijo de Dios, el único, el primogénito, había que colocarle a alguien que sea 6 meses mayor que él, para que Jesús sea el que continúe adelante con la profecía. Por lo tanto, todo tiene que cumplirse, todo tiene un motivo. ¿Me entienden? Increíble. Me alegro que les guste. Increíble. Bueno, nos estamos acercando al final, ¿verdad, Néstor? Con una vista panorámica del Monte de los Olivos, contando, relatando, reviviendo hechos históricos desde el mismo lugar de los hechos. Por acá caminó Jesús, pero 100% seguro, siendo para el templo que tenemos ahí enfrente. Exactamente. Y no me queda más que decirte gracias, Néstor. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Me encantó el material, aprendí un montón. ¿Sabes qué? Quiero que me filmes, ya que estamos. Al revés, me tienes que ver a mí. Ahora sí. Néstor, tienes que abrir un canal de YouTube. Vas a tener muchísimo éxito. La gente te va a visitar y yo estoy dispuesto a ayudarte para eso.
Néstor, te quiero dar las gracias. En nombre mío, yo he aprendido un montón hoy. Sé que la gente te va a llenar de preguntas. Amigos, no se enojen con lo que dice Néstor. Es una interpretación, es algo que él deduce o que él aprende de los mismos evangelios. Los invito a hacer lo mismo, volver a leer palabra por palabra y después sí, preguntar, cuestionar, opinar, enriquecer lo que nosotros podemos saber por medio de sus comentarios, todo con tolerancia, sin juzgar, con respeto. Es la mejor manera para aprender, se los aseguro. Néstor, te vamos a tener en otro video, a ver qué dices. Creo que sí, me gusta estar con ustedes, porque si bien ahora los veo atrás de la pantalla, lo que escriben también es importante y de esa manera juntos vamos a construir ese propio evangelio y quiero verlos acá. Y a los turistas en potencia, que sean los próximos, como este grupo de Rumania, mira qué lindo el grupo de Rumania, que siguen viniendo a Israel, siguen viniendo a visitar. Néstor, muchas gracias y si les gustó el material, amigos, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo. Los quiero mucho. Shalom desde Jerusalén. Oh, ¿cuántos turistas? Sí.